De hoy, Jesús nos sorprende eligiendo a Mateo, un recaudador de impuestos y por tanto un colaborador con el poder romano ocupante, el cual oprimía al pueblo de Israel, el poder romano. Considerado por la gente de bien de la época como pecador y sin fe, entre comillas, y excluido de la comunidad de Israel. Así que Jesús nos da una sorpresa diciendo a Mateo. Esto realmente lo que es una confirmación de que Jesús no hace acepción de personas. Pero si llama la atención la elección de Mateo por parte de Jesús, yo creo que más nos debe llamar la atención la reacción de Mateo, quien al oír a Jesús que lo invitaba a seguirle, se levantó y lo siguió. Mateo se coloca de pie y se dispone a seguir a Jesús. Mateo deja todo lo que hacía, deja la comodidad de lo que estaba haciendo, se levanta y se dispone entonces a seguir a Jesús, comenzando una nueva vida que le deparará grandes sorpresas, según nos dice la Biblia. Y la primera sorpresa que tiene lugar la leímos hoy en la porción que nos correspondía, cuando Jesús se sienta a comer con la gente supuestamente mala, de mala vida. Esto, para los judíos de la época, era un comportamiento escandaloso para todas aquellas personas supuestamente de bien. Los piadosos fariseos, que al ver a Jesús lo que estaba haciendo, se dirigen entonces a los discípulos para cuestionarle el que su maestro comiera con gente de mala fama. Pero Jesús escucha los comentarios de los fariseos y sale a contestarle. Y de forma irónica les dice: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Por eso yo digo que en la iglesia tampoco necesitamos santos. Los santos están en el cielo. Los demás son los que tienen que estar aquí. Es decir, en algún momento le dicen: esta iglesia que tiene aquí no hace falta santos. Esos están allá arriba. Aquí necesitamos la gente como usted, como yo, dispuesta a seguir a Jesús y a seguir su obra. El problema aquí, en las palabras de Jesús, está en saber realmente quiénes son los sanos y quiénes son los enfermos para la gente de la época, ¿no? Ese era el problema de ellos. Jesús parece considerar más sanos a los pecadores que han decidido sentarse a la mesa con Él, y entre los que se encontraba Mateo, compartiendo comida y su misión en la vida, compartiendo la comida con Jesús, una vez que compartían la misión de Jesús en la tierra. Así que los prefiere a ellos versus a los fariseos, que no han aprendido todavía, a pesar de que seguían la ley, según ellos, el antiguo dicho de Dios por medio de Oseas, donde dice: misericordia quiero y no sacrificios. El Dios del Antiguo Testamento, pero también el Dios de Jesús, está más del lado de la misericordia que de los sacrificios ofrecidos a Dios. Está más del lado de la misericordia que de aquellos sacrificios que no estén acompañados de una actitud humanitaria. Está claro en esta lectura que los que se llaman y creen justos, los fariseos, quedan excluidos de la presencia de Dios por considerarse sanos
mientras que los pecadores, dispuestos como Mateo a cambiar su vida, se encuentran ya sentados a la mesa con Jesús. Por otro lado, en la porción que vimos de la epístola de Pablo a los romanos, se nos enfatiza nuevamente que Dios no hace acepción de personas. Dios no es solo de los judíos, sino también de los paganos, y que ha venido a rehabilitar tanto a circuncisos como a incircuncisos, con la condición de que se crea, que tenga fe en Dios. Como Abraham, que llegó a ser padre de todos los pueblos por confiar en Dios, que le prometió descendencias y por creer en esa promesa divina contra toda esperanza, porque dice la Biblia, a pesar de tener su cuerpo materialmente muerto, tenía casi 100 años, y el seno de Sara, su esposa, ya sin vida, porque estaba estéril. Aún contra eso, Abraham, el padre de la fe, creyó. Y si Dios hizo el milagro en Abraham, también está en condiciones, como dice Pablo, de hacer milagros en todo el que ponga su confianza en Jesús nuestro Señor, entregado por nuestros pecados y resucitado. Confianza en Jesús no consiste, hermanos y hermanas, en afirmar una serie de verdades teóricas que están escritas, sino en adoptar el estilo de vida propuesto por Jesús en la bienaventuranza. Es lamentable que la fe se haya reducido a aceptar con la mente una serie de verdades, por lo general oscuras, por años de años han sido discutidas, criticadas, interpretadas. Así que es lamentable que la fe se haya circunscrito a eso y no se haya entendido como la adopción del estilo de vida de Jesús. Esto me hace necesariamente remontarme a la reflexión del domingo pasado sobre la justificación por la fe y no por las obras. Hablábamos de ese verso bastante controversial de la justificación por la fe y no por las obras. Y señalaba en aquel momento que es una justificación sin la necesidad de seguir las obras de la ley judía. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cumplir con esa ley y venció en la cruz del Calvario, y ya nosotros somos libres y no tenemos que cumplir con las obras que establece esa ley judía. Sin embargo, le decía también que la fe en Dios, en Jesús y en su obra nos llena de amor, y que a través de ese amor amamos al prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando amamos al prójimo, sentimos misericordia y la necesidad de obrar por el prójimo que lo requiera. Y en la medida que obramos por el prójimo, tenemos que tener fe. Tenemos que creer que Dios mismo se manifiesta en el prójimo a través de esa obra que estamos haciendo. Pero les decía también que en ese obrar hay que tener mucho cuidado. Tener el cuidado y la certeza de que ese obrar lo hacemos verdaderamente por amor, por misericordia y no por vanagloria, para que nos vean. Pues las lecturas, hermanos y hermanas, que se han realizado hoy, realmente nos hacen un llamado a dos aspectos fundamentales para la iglesia. Nos hacen un llamado a la fe, a creer, y nos hacen un llamado a la misericordia. La epístola a los romanos
nos presenta el ejemplo del prototipo de la fe, Abraham. Dios lo llama ya anciano, estéril, su mujer no le había dado ningún hijo, pero Dios promete: va a nacer de ti un hijo que será padre de pueblos, y en esa descendencia nacerá el Redentor del mundo. Dios promete y Abraham cree. ¿Y qué es creer? Creer es cuando Dios dice hasta lo imposible y aceptamos esa palabra. Nos convencemos de que será verdad y vivimos de esa palabra. Fe es entregarse al que le dice algo. Creer es no dudar. La lectura del Evangelio, por otro lado, nos enfatiza en la misericordia. ¿Y qué es la misericordia, hermano y hermana? Misericordia es la expresión más acabada del amor. El amor que se entrega, que es perdón, que es comprensión, que es justicia, que es estar con todos y con todas. Misericordia quiere decir no el orgullo de los fariseos que despreciaban a los marginados, sino la acogida del Dios que, siendo rico, vino a buscar a los pobres. Misericordia es la bondad expresada en hechos, no en palabras. Vayamos pues, todos y todas, creyendo que somos hijos e hijas de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Vayamos creyendo que somos sus elegidos. Levantémonos entonces, como hizo Mateo, salgamos de aquí y seamos misericordiosos, no aquí en el templo, cuando salgamos por esa puerta, salgamos a ser misericordiosos con el hermano, con la hermana, con el amigo, con la amiga, y sentémonos a la mesa con ellos. Más que nada, si tienen una guía, sigamos entonces el ejemplo de Jesús. Que Dios los bendiga. Amén.